Prepárate para conocer una nueva etapa de Proactive. Bienvenidos todos a Proactívate. Gracias por estar conectados el día de hoy. Y bueno, muy complacidos de tenerlos a todos ustedes con nosotros. Esta va a ser nuestra última sesión de Proactívate por este año 2022. Retomaremos nuestras actividades a partir del 18 de enero para que todos estén informados de este cambio de actividad. Vamos a hacer un receso, un break durante este fin de año y retomamos, como les comentaba, las actividades a partir del mes de enero. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por Duarte Francisco 1 y en Instagram y por @Proactive Consultores también por Facebook. Así que, bueno, bienvenidos todos acá a esta maravillosa transmisión. Saludo a mi equipo de Proactive para también están conectados el día de hoy. Y tenemos hoy acá un invitado muy particular y muy especial porque hemos querido justamente dedicar esta sesión del día de hoy a un estilo y a una forma distinta de la que hemos venido teniendo en todas las sesiones que hemos venido ejecutando este año en Proactívate. Así que esto es una actividad magnífica que puede reforzar también insumos y ideas sobre estas tres grandes líneas de acción que ha decidido desarrollar Proactive. Les recuerdo que esas líneas de acción son las siguientes: liderazgo todoterreno, calidad de servicio y coaching organizacional. Y justamente en esta última área, ¿verdad? Y vinculado a todo lo que significa el lenguaje y la comunicación en la organización, el invitado de hoy nos va a conversar, pero también a mostrar sin palabras cómo es el poder del silencio a nivel organizacional, cómo puede hacer maravillas a través de, cómo podemos hacer maravillas a través de nuestra corporalidad y nuestras expresiones gestuales. El invitado de hoy es Carlos Rivero. Él es mimo, es actor, ha sido formado allá en la escuela justamente de mímica y es egresado del Instituto Universitario Jesús Obrero, muy reconocido también a nivel profesional en Venezuela. Se certificó en el taller escénico experimental, el TEX, y actualmente pues desarrolla toda una serie de actividades a nivel de mimo. Y justamente hemos querido invitarlo el día de hoy a Proactívate porque queremos que nos hable sobre el poder del silencio en las organizaciones. Bienvenido, Carlos, al espacio Proactívate. El micrófono es tuyo. Gracias, gracias. Qué emoción estar en este espacio con un equipo tan maravilloso que se ha dedicado a crear estas posibilidades de mejoramiento personal en las empresas, para las personas, para la profesionalización. Así que estoy de verdad muy contento de conectar ese mundo con lo que yo hago, con la magia de la pantomima. Qué bueno, Carlos. Y justamente fíjate que queríamos comenzar esta conversación por preguntarte, ¿para qué sirve el silencio en una organización? El silencio en una organización es una herramienta poderosa, poderosa de comunicación porque permite a los líderes escuchar a su equipo y permite al equipo conectar mejor con los lineamientos del líder y a los consultores, pues les ayuda a ser puente entre lo que sucede entre un espacio y otro. Yo creo que el silencio ha sido... Al principio era algo que era muy ajeno manejarlo, sobre todo a nivel escénico, aunque siempre está presente en nuestras vidas, siempre está presente en la música. Por ejemplo, la música es un elemento fundamental. El silencio nos permite ubicar el ritmo, ubicar los matices de la música, y en las artes escénicas pasa igual. Pero cuando llego a la pantomima y descubro que tras suprimir la palabra y empezar a potenciar otros sentidos, sobre todo el oído, te permite conectar con las personas a niveles emocionales diferentes, a escuchar qué hay detrás de las palabras que comunican, cómo se comunican,
qué emociones están mostrando, a veces qué emociones quieren ocultar, porque a veces yo bromeo diciendo que el silencio es como un superpoder, porque realmente potencia los otros sentidos. Cuando nos permitimos hacer uso del silencio, lo entendemos, lo estudiamos, nos acercamos a él, nos permitimos que forme parte de nuestra vida, nos ayuda a escucharnos a nosotros mismos y eso, por supuesto, potencia la comunicación con los demás. Claro, y fíjate que es muy importante esto que planteas, porque justamente a nivel del hogar, no, normalmente nos inducen a que realmente hiciéramos silencio, pero más bien en el término negativo, ¿verdad? Es decir, como una forma de castigo. Entonces, esto nos puede marcar en la edad adulta para justamente evitar hacer ese silencio en las organizaciones y poder desconectarnos, vamos a llamarlo así, con el poder del silencio. Sí, ciertamente lo que mencionas es así. Generalmente en la casa el silencio es utilizado como castigo cuando nos mandan a callar, pero más que un silencio es ciertamente, vamos a volver a utilizar el término castigo porque nos limita cuando nos piden que no expresemos lo que sentimos o lo que pensamos. Eso se convierte en una herramienta de control, en una herramienta de castigo en lugar de tomarse el tiempo de escuchar qué pasa con la otra persona, qué es lo que el otro ser humano quiere expresar o qué es lo que necesita o qué me está pidiendo, porque a veces nos cuesta comunicarnos asertivamente y buscamos estrategias, siempre buscamos alguna manera de poder conectar con el otro, de expresarle qué está pasando en nuestro mundo interior, que puede ser caótico, sobre todo cuando uno está creciendo, cuando uno es adolescente, nos cuesta como buscar las palabras apropiadas para comunicarnos con esos adultos. Y como dices, cuando llegamos a la edad adulta, sobre todo en el ambiente laboral, es algo que estamos tan habituados a que no nos permitan expresarnos, que el callar se convierte como en una cárcel. Y el silencio creo que es otra cosa. El silencio más bien es a comunicarse, abrirse a entender al otro, es hacer como una pausa en el monólogo mental y empezar a prestar atención al presente, prestar atención a qué está pasando conmigo y qué está pasando con esa persona que está delante de mí o con esos seres que coinciden conmigo, que comparten conmigo. Y creo que allí radica la importancia que nos conecta con el presente. Claro. ¿Qué le diría un mimo como tú a un gerente organizacional? Yo le diría primero que se permita jugar. Es una posibilidad de jugar porque te conecta con tu mundo interior, con tu imaginación, y desde allí uno como que empieza a ver que las posibilidades de la realidad o las posibilidades del presente son mucho más que cumplir tareas, que cumplir plazos, que hacer todo una serie de pasos sino que podemos permitirnos dentro de ese proceso, dentro de esas tareas, jugar, conectar con el presente, disfrutar lo que estamos haciendo, porque la idea es que donde estemos, disfrutemos lo que hacemos. Nuestro trabajo debería ser la pasión de nuestra vida y hacerlo debería ser algo agradable, algo para disfrutar, algo para compartir en lugar de ser algo que nos genere estrés y nos enferme. Entonces, mi primera invitación a un líder, a un gerente, es atreverse a jugar, a divertirse, a disfrutar el momento y en ese juego conectar con otros. Entonces allí volvemos al silencio como herramienta. O sea, si yo empiezo a jugar con el otro y dejo de dirigirlo, dejo de hablarle de expectativas y empiezo a jugar, a comunicarme con él, a escucharlo, a ver qué está pasando con él, cómo está entendiendo lo que le pedí que haga, por ejemplo, o cómo él ve el ambiente organizacional o cuál cree él que es el propósito de la empresa. Entonces, eso nos permitiría hacer que el trabajo o que el ambiente laboral sea mucho más cercano, mucho más humano
y que se potencien las comunicaciones y que cada empleado, que cada persona que forme parte de ese ambiente se sienta en la posibilidad de comunicarse sanamente y asertivamente. Muy bien. Y escuchándote, Carlos, te diría, entonces, ¿cuál es la importancia del lenguaje gestual en una organización? La importancia del lenguaje es como el secreto olvidado, como una herramienta nunca tomada en cuenta, porque nosotros somos seres emocionales. Nosotros estamos hechos de emociones y eso ha sido el secreto de nuestra evolución, eso es lo que nos ha permitido hacer comunidad, es lo que nos permite trabajar y congregarnos. Sin las emociones seríamos simplemente máquinas y ciertamente no es nuestra naturaleza. Entonces el lenguaje gestual, el lenguaje corporal, habla mucho de esas emociones. Es como una ventana a esas emociones que uno quiere ocultar, que a veces, por ejemplo, uno se siente mal o le duele la cabeza o está estresado y uno trata de sonreír, a juro, la sonrisa es falsa. Entonces la otra persona le pregunta, ¿qué tienes? ¿Te sientes mal? No, estoy bien. Entonces se nota que hay congruencia entre lo que esa persona expresa verbalmente y en ese lenguaje corporal. Y para eso los líderes, los consultores deben tener herramientas para reconocer estos detalles sutiles de la comunicación gestual, de esas emociones que se expresan en el cuerpo, en la mirada, en un tono de voz, para ser mejores líderes, pues. Así es. Entonces, fíjate que es tan importante todo esto que planteas, Carlos, y en general el poder del silencio, que en la mayoría de las religiones, el silencio es asumido como un espacio de conexión espiritual. Es decir, en los rituales religiosos, en la mayoría de las religiones, acostumbramos a hacer silencio en algún momento, y sobre todo en los espacios de ritual más poderosos, por ejemplo, en la hora de la bendición de las hostias, en el caso de la religión católica, ¿verdad? O en el caso de las oraciones en la religión musulmana, pues también el silencio tiene un valor fundamental. ¿Por qué, si eso es así, ¿verdad? ¿Por qué hay, en tu opinión, o sea, qué es lo que ha impedido que a nivel organizacional el silencio sea justamente, o por qué no estamos acostumbrados a esa ausencia de palabra? ¿Y por qué a nivel organizacional se ha dificultado tanto el asumir el silencio como una herramienta también importante para poderse conectar de una mejor forma espiritualmente hablando y tal cual como tú lo decías, emocionalmente hablando? ¿A qué atribuyes tú eso? Yo, reflexionando sobre ese tema, muchas veces he pensado que puede ser, desde mi punto de vista hay dos razones. Una es volviendo a la pregunta que hacías hace rato, de que en el hogar nos mandan a callar, ya venimos como con ese estigma, o sea, ya el silencio o el callar ya es un estigma, entonces se ve como algo que hay que evitar y se siente como la necesidad de tratar de llenar esos espacios de silencio con palabras, cuando deberíamos darnos el espacio de justamente eso, de permitir escucharnos, porque el silencio nos ayuda a escucharnos, como decía, a nosotros mismos y a los otros, y nos ayuda a entender. Y por el otro está la visión de que un líder o que un jefe tiene que tener siempre la última palabra, por ejemplo, y decir, esto es así y ya. Entonces, he tenido jefes cuando trabajaba en organizaciones que les gustaba era hablar, y ya, terminar la reunión. Entonces, no era una reunión, era como un monólogo de la persona dando órdenes, dando explicaciones, sin permitirse entender, o sea, qué está pasando con el empleado, o estas personas que están ordenadas, cómo se sienten, se encuentran, si entienden lo que tienen que hacer, si se sienten en la capacidad de hacerlo. Entonces, yo creo que esos dos elementos, eso sería, terminando la idea, cuestión de ego, o sea, de sentir que yo soy el jefe, yo domino, yo tengo la última palabra y no me permite escuchar, por un lado, y por el otro, el misticismo o el estigma del silencio, que se siente que es algo negativo cuando es todo lo contrario, o sea, es una herramienta fundamental
de vida, de conexión interior y de conexión con los otros. Perfecto. Y eso me lleva a preguntarte lo siguiente, Carlos, porque justamente es formidable esto que planteas, ¿no? Como explicación a esta resistencia que ha sucedido a nivel organizacional, fundamentalmente. ¿Cuál es entonces la diferencia, y escuchando esto, si pudiéramos precisar, cuál es la diferencia que existe entre estar callado y hacer silencio? Estar callado me están obligando a mí a tragarme mis emociones. No me están permitiendo expresarme y yo como persona me siento limitada, me siento disminuida, me siento desplazada, no me siento, o sea, no me hacen sentir importante. Y cuando hago silencio, escucho, o sea, me conecto con el presente, puedo tomarme un momento para reflexionar, para meditar, para analizar, para cuestionarme incluso lo que estoy sintiendo, pero así poder entenderlo y poder manejarlo. Entonces, cuando, cuando estamos callados, es un estado de zozobra, es como una cárcel. Es un ejemplo un poco drástico, pero por ahí va. Y cuando hago silencio, más bien me abro a la libertad de vivir el momento y de reconocer mis emociones. Muy bien, excelente. Bueno, invito a nuestra videoaudiencia a hacerle preguntas también a Carlos, porque este es un tema justamente maravilloso, en mi opinión. Es un tema que muy poco explorado a nivel organizacional y en general a nivel de las familias también. Muchas veces, pues en las familias como que se carece de ese espacio de reflexión interna y de poder justamente conectarse a través del silencio con los propios miembros y también con el ámbito espiritual, ¿no? ¿Qué diría o qué podemos aprender hoy en día de Marcel Marceau y de su legado? Marcel Marceau, como muchos de ustedes saben, es uno de los mismos más renombrados y realmente ha generado una escuela, ¿verdad? Importantísima en el área de la mímica. Carlos, pues nos puede referir mucho más que yo sobre eso, porque sé que es un referente, ¿no? Para todas las personas que puedan aprender mímica. ¿Y qué diría hoy en día Marcel Marceau y qué necesitamos aprender hoy de un mimo como él? Bueno, yo personalmente siento que el legado de Marcel Marceau ha sido fundamental para que el mundo entero conociera lo que es la pantomima. Marcel trabajaba una pantomima que era mágica, la pantomima ilusoria, en la que creaba todos estos ambientes, todos estos elementos, todas estas situaciones con su imaginación y con su cuerpo, y ciertamente es la pantomima que todos conocemos, la pantomima que rompió fronteras, que nos enseñó que podemos jugar y podemos crear ilusiones y podemos regalar esos momentos mágicos sin importar la edad, porque su legado, o sea, su trabajo duró hasta que él pudo hacerlo. Un señor de muy avanzada edad en escenarios, haciendo todo su trabajo, una belleza. Sin embargo, y bueno, ahí voy con la magia de Marceau. Él llevó a la vida el sistema que había establecido, sistematizado Etienne de Croix, que creó todo un lenguaje, toda una estética, todo un sistema, sido la danza para la pantomima, tener un lenguaje, una tecnicidad, unas especificaciones maravillosas. Sin embargo, el trabajo de Croix era como más mecánico, algo así como decir que Etienne de Croix manejaba. ¿Puedes repetirme? Perdón, Carlos, no sé, yo no entendí muy bien el nombre. ¿Puedes explicar quién es ese actor o no sé, o mimo que me hace referencia? Director Etienne de Croix. Etienne de Croix, que antecedió a Marcel Marceau. Fue maestro de Marceau. Fue maestro de Marceau. O sea que Marceau toma de Etienne de Croix, ¿se llama así? Etienne de Croix. La técnica. La técnica, Y ok. lo
es regalarle a esta técnica la magia, la sutileza, la delicadeza, estos dibujos escénicos de Marceau impresionantes, con una plasticidad, una hermosura, pero vienen de un trabajo técnico. Sin esta base técnica, el trabajo de Marceau no hubiese sido tan maravilloso, no hubiese tenido esa frescura quizás, ¿no? que tenía, sí, esa maravilla. Pues claro, desde la tecnicidad, ese histrionismo lo potenció. Exacto, entiendo. Carlos, aquí en el chat hay unas preguntas. Me gustaría darle la palabra a Jair Cerrada, que es uno de los miembros del equipo de Proactic, un coach consultor de nuestro equipo, y me gustaría que Jair te hiciera la pregunta que formuló en el chat. Adelante, Jair. Gracias, Fran. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Verdad? Carlos, ¿en cuál situación debo evitar el silencio? Porque hay momentos donde no me puedo quedar ni en silencio ni tampoco callado. Entonces, ¿en cuál situación debo evitar precisamente el silencio? Mira, esa es una pregunta muy interesante porque eso nos lleva a reflexionar y a conocer qué tan asertivos podemos llegar a ser y qué tan emotivos somos. Hay momentos en los que ciertamente es necesario expresarnos. Hay momentos en los que son importantes hablar y decir o denunciar o expresar algo cuando nuestra energía o nuestro ser lo amerita. Por ejemplo, si estamos en algo drástico, una discusión con una persona, hay que tomarse el tiempo de hacer un breve silencio para pensar cuál es la postura del otro, cuál es ese punto en el que el otro siente o cree que yo estoy oponiéndome o que yo estoy siendo hostil, y tratar de comprender si lo que esa persona me está haciendo o lo que la está molestando es algo que yo estoy haciendo o es algo que yo no estoy haciendo. Siento que en este momento debemos tomarnos el tiempo de hacer ese silencio y analizar qué pasa. Porque muchas veces llegamos a discutir con personas y simplemente por un punto de vista, pero ambas personas quieren llegar al mismo lugar. Y la discusión puede ser la manera de hacerlo. Entonces, creo que en esos casos habría que hacer silencio para analizar la situación que está pasando. ¿Cuándo debemos callar? Creo que debemos callar y hacer silencio, perdón, callar. Vamos a decir callar en este momento es cuando yo siento que lo que yo voy a decir puede herir o puede hacerle daño a otra persona, porque a veces las palabras también pueden causar heridas. Entonces, si estoy muy molesto y deseo expresarme de manera hostil, de manera emotiva, pero desde la emotividad negativa, es preferible callar, no herir a la otra persona y luego pasar a hacer silencio y reflexionar si yo puedo decir eso de una manera asertiva o si simplemente es algo que no debo decir. No sé si eso te puede responder esa pregunta tan interesante. Es para ti, Jair. Sí, gracias, Carlos. Sin embargo, ¿cuándo evitar el guardar silencio? No cuándo debo hacer silencio, sino cuándo evitar hacer silencio. ¿Cuándo evitar hacer silencio? Vuelvo al ejemplo de decir lo que necesitamos decir. Podemos haber tenido, voy a regresar al ejemplo de callar una emoción o callar unas palabras que pueden haber herido a otra persona. Luego reflexiono si ese silencio, o sea, reflexiono si esas palabras o si esa idea vale la pena decirlo, y si siento que lo que necesito decir o lo que yo le quiero expresar a la otra persona, puedo hacerlo de manera asertiva y eso va a mejorar nuestra relación, entonces ahí sí debo romper el silencio y hablar con la otra persona. O no debo quedarme con algo guardado que es importante comunicar a otra persona. Por ejemplo, si sé que alguna persona está en peligro, lo más lógico, lo más natural, lo más sensato sería decirle a esa persona, oye, estás en peligro por esto, por esto, por esto.
Entonces, ese sería, por ejemplo, otro caso en el que debemos evitar el silencio, sino pasar a comunicarnos, expresarnos, hacernos entender por la otra persona. Gracias, Carlos. Gracias, Gracias. bueno, gracias Carlos por la respuesta. Por acá en el chat, nuestro mentor Adrián Cotén dice, nos envía la referencia de Etienne de Croix, como también para poderlo, digamos, buscar en este link en Wikipedia. Y también, Carlos, me gustaría que comentaras lo siguiente, ¿no? Aquí hay también, bueno, ya Maranela responde que ya está, respondía una pregunta que tenía que hacer, ¿no? ¿Cuál es el mayor riesgo entonces, ya dando este contexto que tú estás planteando? ¿Cuál es el mayor riesgo que tiene un líder de empresa que no aplica el silencio como parte de su rutina gerencial? Mira, yo creo que el peor peligro para un líder que no aplique el silencio en su organización es que se desconecta de su equipo, se desconecta de la organización, se desconecta de la realidad que está pasando. Y esta desconexión puede generar situaciones peligrosas, puede perderse la oportunidad de descubrir alguna situación que esté generándose, que esté gestionándose, algún peligro organizacional, algunas personas que no estén de acuerdo con su cargo, por ejemplo, o con las tareas, y renuncien y dejen un proyecto a mitad de camino, o que un proyecto se caiga por falta de atención a situaciones de riesgo que no se detectaron, porque el líder no escuchó lo que estaba pasando, no hizo silencio y no supo identificar la realidad de una situación o de un posible riesgo. Ya, muy bien. Fíjate, Carlos, que aquí al inicio de esta entrevista comentábamos que en Proactic hemos venido desarrollando tres grandes líneas de acción, ¿no? Que son calidad de servicio, coaching organizacional y liderazgo todoterreno. ¿Qué es para ti, Carlos Rivero, como mimo y como actor, qué es un líder todoterreno? Para mí, un líder todoterreno es un líder que es capaz no solo de llevar a cabo proyectos con planificación, con gerencia, sino que es capaz de conectarse con la gente con la que trabaja. Es capaz de entender a su equipo, es capaz de entender a sus clientes, es capaz de entender a sus proveedores y es capaz de adaptarse a los cambios de la realidad, es capaz de conectar todas esas posibilidades o todo ese universo de posibilidades de todos esos seres que están bajo su ala en una organización para hacer posible que los proyectos se lleven a cabo y se hagan realidad de manera exitosa, de manera asertiva, de manera efectiva y sobre todo de manera productiva y que genere la posibilidad de abrir nuevos proyectos de crecimiento organizacional, de alianzas, por ejemplo. Así es, bien. Carlos, ¿cuáles han sido tus mejores prácticas como mimo? ¿Y pudieras darnos una muestra de una de esas mejores prácticas? Las mejores prácticas. Yo creo que la mejor práctica ha sido aprender a jugar con el silencio y, y a conectarlo con la realidad, porque yo como persona tiendo a ser o vengo de una estructura controladora. Para mí el tema de los detalles, de controlar que todo esté en su lugar y de hacer todo lo posible para que todo esté bien y funcione de la manera que uno cree que funciona o de la manera que yo me planteo que van a funcionar, a veces no es así. Y el silencio y la pantomima me han enseñado a conectarme con el presente y a asumir que las cosas que pasan, que parecen accidentes o que son inesperadas, a veces son mejor de lo que uno tenía planificado. Yo creo que esa sería mi mejor práctica. Además, bueno, de jugar con otras personas, de conectar con el niño interior de otras personas, eso también es como el mejor regalo más. Y se convierte en una práctica porque uno empieza como a crear
posibilidades para conectar con más personas, para compartir. Pero entonces, vamos a jugar un poquito. Ya tengo guantes ya. Ya está listo. Muy bien. Voy a regalarles, este es como un gag que suelo hacer cuando puedo hacerlo. Pues. Ok. Ese es como un pequeño chiste que suelo hacer porque no sé, la gente no se espera estas cosas locas. Claro, claro, claro. Bueno, y más adelante, si puedes, nos muestras algún otro también para poder tener como variedad. Pues yo sé que tienes como que una variedad y también sé que el espacio es otra cosa interesante, fíjate, porque muchas veces yo que he visto tus videos y sé que, bueno, haces cosas maravillosas. Te pregunto, ¿el espacio virtual es una limitante para un mimo de Carlos, para poder expresarse adecuadamente? Fíjate que eso es interesante, ¿no? Me parece a mí que el espacio virtual, el hecho de estar frente a una cámara, de alguna u otra manera, ¿limita eso o no? Mira, eso sí puede llegar a ser limitante. Bueno, en mi caso lo fue cuando el mundo se convirtió en una casita y en una ventanita virtual y estábamos en casa y con la pandemia. Eh, a mí sí me costó y fue como limitante porque estaba acostumbrado a la interacción con las personas, a escuchar esas respuestas, esas reacciones y, y sentir esa energía que emana el público. Eso es fundamental en mi trabajo. Toda mi propuesta estaba diseñada a la improvisación con el público, a la interacción con la gente, a esa retroalimentación instantánea. Y ese, cuando me vi limitado a esa falta de la reacción de la otra persona, fue como ir a la base a revisar cómo era el trabajo, cuál era la posibilidad ahora frente a una cámara. Y ciertamente es un trabajo distinto, es un trabajo que sí permite al mimo como artista mostrarse, potenciarse desde su individualidad, desde su originalidad. Y, por ejemplo, yo creo que un mimo como Marcel Marceau hubiese estado fascinado con este mundo virtual porque hubiese podido llegar a más personas, su trabajo era maravilloso, él porque tenía toda una historia y el público simplemente era un espectador más, era como si fuese una obra de arte y el público estaba allí y ya. A mí sí me costó porque me gustaba más el tema del calor humano, las reacciones y esa retroalimentación y saber qué le gusta a la gente en el momento y saber que si algo nos gusta, bueno, buscamos otra opción. Y llegar a la posibilidad de estar frente a una pantalla, frente a una cámara solo, fue como que, bueno, es distinto. Entonces ahora estoy yo solo mostrando todo lo que puedo mostrar. Entonces, bueno, fue buscar la posibilidad de convertir esa limitación en una nueva posibilidad, en una herramienta. Claro. ¿Qué consideras que hace falta para que las organizaciones contraten a un mimo? Primero, que sientan que el estigma del silencio no es tal cosa, es todo lo contrario, que puede ser una herramienta. Segundo, que este artista, este mimo, este actor, puede ser un potenciador de su mensaje, puede ser un acompañador, puede traducir en emociones y en imágenes corporales un mensaje, una invitación, un reconocimiento, puede ser parte de una campaña, puede ser el secreto para hacer llegar
a sus empleados una motivación, un refrescamiento, un despertar, una sonrisa, un juego, y seguir trabajando con mayor entusiasmo. Una motivación. Qué bueno, exacto. Qué bien, qué bien. ¿Qué hace en su rutina diaria? ¿Qué hace en su rutina diaria Carlos Rivero para inventar nuevos actos de mímica o de, como decías tú, de pantomima, pues, ¿no? Mire, una de las cosas que me gusta hacer, que he aprendido a hacer, es observar. Me gusta mirar a la gente y escuchar sus conversaciones. No de manera, o sea, no porque quiera enterarme, sino que al escuchar las conversaciones cuando uno va en la calle, cuando está en un ascensor, en un transporte público, tú descubres esas visiones, cómo las personas ven el mundo o qué cosas les gustan a otras personas, cuáles son sus intereses. Además que el escucharlos me da como posibilidades de generar historias, de contar chistes que no se me habían ocurrido a través de experiencias ajenas, por ejemplo. También observarlos es ver cómo se mueven, cómo se expresan, cómo caminan, dónde están como más tensos, dónde se relajan, qué pasa cuando caminan muy rápido, qué pasa cuando los empujan. Es eso, es escuchar todas esas cosas, abrirme a eso, a descubrir ese mundo, y luego lo que hago es escribir ideas, y con esas ideas surgen espectáculos o surgen pequeñas escenas. Entonces así se van armando las nuevas propuestas, las nuevas posibilidades, incluso las posibilidades o las estructuras que tengo. Yo, dentro de todo mi repertorio, tengo 4 shows de pantomima, y cada uno de ellos siempre los estoy actualizando, siempre refrescando dentro de su estructura los momentos de hacer, por ejemplo, un chiste o de meterle una escena que no había pensado dentro de su organización. Entonces así mis espectáculos van como manteniéndose actualizados, van como renovándose, van refrescándose. Entiendo. En el chat, una de nuestras coach consultoras también en Proacti, que es Úrsula Cobucci, que también es, por cierto, actriz, y también hace prácticas de doblaje, ¿no? De voces. Tiene una pregunta. Me gustaría, Úrsula, si puedes formulársela directamente a Carlos. Yes. Hola equipo, hola Francisco, hola Carlos. Úrsula. Yo encantada con este tema. Bueno, en Proactic saben que me encanta esta combinación entre las artes y la consultoría, que te escucho y se me ocurren millones de formas de usar este conocimiento. Qué maravilla. Y además, te quiero decir, Carlos, yo no sé si tú te acuerdas de mí, nosotros nos conocemos. Tú le diste una clase a mi grupo de actuación para doblaje hace unos meses aquí. Así que conozco el trabajo de Carlos, es maravilloso, encantador, y qué bueno que te tengamos aquí. Mira, la pregunta que hacía en el chat, Carlos, es ¿qué es lo que tú crees que es lo más difícil del arte de hacer silencio? Qué pregunta tan interesante. Yo creo que lo más difícil, y es lo que asusta a muchas personas, es que cuando uno hace silencio se escucha a sí mismo. Y a veces venimos de situaciones que no son agradables, a veces venimos de familias con problemas o disfuncionales, y también podemos venir de haber pasado traumas, y dentro de nosotros quedan estas cosas no resueltas, y cuando hacemos silencio empezamos a escuchar estas cosas que están dentro de nosotros, estas situaciones que nos incomodaron, que no nos gustaron, o incluso el reconocimiento de que estamos en una relación que no nos gusta, o en un empleo que no es agradable para nosotros. A veces yo me he encontrado con situaciones similares,
Bueno, al principio a mí me costó muchísimo porque era eso, era reconocer el momento que estaba viviendo. Eh, yo en el año 2012 empecé a trabajar en un proyecto que se llamaba Paraminicruza, que dirigía Mario Sudano, con la alcaldía de Sucre en Caracas. Y yo tenía como un año sin haber practicado pantomima. Cuando llego a este proyecto, llego como mimo, estaba como en una situación, estaba en un principio de depresión. Y empezar a hacer el trabajo de silencio fue retador porque era el reconocer que estaba en un momento difícil de mi vida, que tenía que tomar decisiones para salir de allí y a la vez tenía que ir trabajando en silencio con un personaje que tenía que compartir el mensaje de la educación vial. Entonces, yo diría que lo más difícil de hacer silencio es escuchar esas cosas o descubrir ese mundo interior que a veces no queremos escuchar. Y pasa también que cuando hacemos silencio y nos entendemos, empezamos a escuchar el mundo interior de las otras personas y eso también puede asustarnos. Y diría que eso es lo más difícil de hacer silencio. Gracias, Úrsula, por la pregunta y gracias, Carlos, también. Bueno, también quiero agradecerles a todas las personas que están conectadas por Instagram, que también están enviando mensajes acá por esa vía. Gracias por estar conectados con esta transmisión. Gracias a Claudia, gracias a Iliana, que también son parte del equipo Proactive y me están informando que justamente están escuchando y están viendo esta transmisión por Instagram, ¿no? Así que bueno, gracias a todos los que están conectados por esas vías, tanto de Facebook como de Instagram. Carlos, vamos entrando a una parte donde queremos saber más de Carlos Rivero como persona, ¿verdad? Y te haría esta pregunta que también la acostumbro hacer a mis invitados. Imagínate que tienes la posibilidad de cenar con alguien e invitarlo pues, a cenar contigo. Una persona que puede estar viva o puede haber ya fallecido. ¿A quién invitarías a esa cena? Mira, yo en este momento de mi vida invitaría a Etienne de Croo. Etienne de Croo. Porque me gustaría escuchar de su boca cómo fue todo su proceso de pasar a crear este universo de la pantomima, este lenguaje de la pantomima y que es el legado que tenemos hoy en día y que es algo que estudiarlo y descubrirlo me ha regalado nuevas posibilidades. Entonces me encantaría escuchar de su boca todas sus experiencias, escuchar sus anécdotas y aprender de eso, de ese momento. Claro. Por acá te hacen una petición, Carlos, en el chat. Si nos puedes mostrar a través de la pantomima que es un líder todoterreno. Voy a hacer una improvisación de eso. Vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a jugar entonces. A un líder todoterreno. Ok. Exacto. Muy bien. Excelente, excelente. Muy bien, gracias, Carlos. Así que, bueno, magnífico. Fíjate que justamente, bueno, son todas estas poderosas herramientas que también tú nos muestras, ¿no? Y quería preguntarte, ¿de qué te sientes orgulloso en los últimos 3 años de tu vida?
me siento orgulloso de ser venezolano, primero que nada. Me encanta ser venezolano y estoy orgulloso de tener o de haber tomado la decisión de estar aquí en Venezuela, porque estando aquí he visto y he conocido y he conectado y he trabajado con personas que están haciendo trabajos positivos, trabajos en pro de nuestro país, en pro de crecer profesional y personalmente, en pro de generar espacios para que otras personas también tengan la posibilidad de sentir que en nuestro país seguimos creando, seguimos trabajando, seguimos creyendo, seguimos teniendo esperanza, seguimos teniendo pasión y seguimos trabajando desde nuestros propios espacios, desde la honestidad, desde la verdad, y el hecho de enamorarme cada día más de mi país y de tratar de compartir un poco lo que hago, un poco el talento que Dios me regaló de ser artista, de aprender a vivir el presente a través de la escucha, a través de la pantomima. Entonces conectar esa parte artística que al principio la veía como algo un poco ajeno, pero que ahora se ha convertido en mi realidad, ha sido como también inspiración para otras personas, ha sido fuente de proyectos. Y en este año volví al teatro, lo había parado un poco, solamente estaba con la pantomima, y dirigí un espectáculo para un festival, pero con la visión de la pantomima. O sea, la estética era desde el trabajo del mimo, era la premisa del juego, de la imaginación, del comunicar con el cuerpo, con las miradas, con los gestos, acompañado de palabras, porque era una lectura dramatizada, y de verdad me hace sentir orgulloso el haber trabajado con talentos venezolanos, con gente que está haciendo un trabajo por demostrar que aquí en este país seguimos trabajando en positivo, seguimos profesionalizándonos y seguimos creyendo en nosotros mismos y dando el ejemplo para que otros también crean en sí mismos. Muy bien. ¿Cómo ayuda, Carlos, este balance entre organización, vida y trabajo? ¿Cómo ayuda el silencio y particularmente en tus prácticas como mimo y como actor? ¿Qué nos pudiera comentar al respecto? Yo considero que el silencio ya al regalarte la posibilidad de escucharte mismo, de entenderte, empieza a generar cambios energéticos en los que las decisiones van a ser más consonas con el mundo interior, van a estar relacionadas con esas necesidades propias, con esas necesidades honestas y sinceras, y no se va a ver el trabajo como algo ajeno o como una obligación, sino verlo como una posibilidad de ayudar a otros, de generar para otros a la par de que se va generando para uno mismo. Y allí mismo está eso, está ese secreto de empezar a escucharse a uno mismo y tomar decisiones respetuosas y decisiones amorosas con uno mismo, con nuestras personas cercanas y en nuestro ambiente laboral. Así, al ser una persona calmada, o más centrada o más sincera, las difíciles seguir existiendo se van a tomar de una manera un poco más tranquila, más asertiva, y hará que todo fluya de manera más armónica, es lo que creo. Ya. ¿Cuál es la persona que más admiras? La persona que más admiro, a mi madre. A mi madre, porque ha sido de toda la vida para mí un ejemplo de constancia, un ejemplo de perseverancia, ejemplo de dar a los demás. Mi mamá es profesora de preescolar, es jubilada, pero actualmente está ejerciendo nuevamente, y siempre ha sido una mujer que ha trabajado desde los valores, desde los principios,
desde la rectitud, desde la congruencia, desde la sinceridad, y ha sembrado semillas en estos pequeños en educación inicial de similitud, de respeto, de principios, de valores. Y ella es mi mejor ejemplo. Qué bueno. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Perdón? ¿Cómo se llama tu mamá? Brígida Alfonso de Rivera. Okay. Bueno, envíale un saludo desde acá de Proactívate a Brígida, porque realmente debe sentirse orgullosa de un hijo como tú, pues, ¿no? Realmente es importante. Y fíjate que tú decías hace algunos minutos que tuviste algún momento, el silencio te sirvió también para conectarte en tus momentos de depresión. Y justamente quería preguntarte sobre eso, ¿no? ¿Qué en esos momentos de decaimiento, qué es lo que suele renovar tu energía como mimo? Como mimo, una de las herramientas que utilizo es hacer silencio y reflexionar, tratar de identificar qué es lo que estoy sintiendo o por qué lo estoy sintiendo, de dónde viene la incomodidad o esa energía baja. Y a la par de ir haciendo este ejercicio, me pongo a escuchar la música de los espectáculos que he creado, y eso siempre me reconecta con la energía de jugar, del compartir, me trae recuerdos. Entonces ahí me ayuda a moverme un poco, a animarme. Ya. Si tuvieses que estar, Carlos, imagínate que estás frente a justamente Etienne Decroix y Marcel Marceau, ambos, y ellos te están evaluando como mimo. ¿Qué pudieras mostrarles a ellos? ¿Qué mejor de tu repertorio? ¿Qué mejor mímica le harías en este momento? Imaginando que estás frente a un Marcel Marceau y a un Etienne Decroix, nada más y nada menos. ¿Qué le haría, qué le presentaría para formar parte de ese gran equipo? Ah, no tengo. Voy a intentar hacerlo. No sé si tengo espacio suficiente. Déjame ver. Ay. Bueno. A ver. Qué cómico esto. Vamos a ver. Si quieres la cámara, Carlos, si puedes tener la posibilidad, porque te vemos solamente la cabeza. Ya voy. Ver el cuerpo, ¿no? A ver si puedes acomodar algo de la cámara, poder disfrutar. Ya me voy a adaptar a la cámara. A ver. Algo así. Total gestualidad. Bien, gracias, Carlos. Bueno, fíjense que excelente realmente toda esta incorporación y todas estas posibilidades. Por aquí en el chat también te felicitan y te lanzan flores. Realmente, Bárbara te dice, gracias por darnos este excelente regalo navideño, que es un gran aprendizaje y muy propicio para este fin de año. Así que, bueno, diseñar un 2023 con nueva óptica. Por cierto, también el equipo de Proactive tiene diseñado una actividad que se la compartiremos por el chat. Silvia, te agradezco si puedes compartir por el chat el link de esa actividad, que es justamente para diseñar un 2023 exitoso y productivo.
También tenemos el anuncio del taller, mejor dicho, de la experiencia de aprendizaje que vamos a tener aquí en Miami el 8 y el 9 de diciembre, técnicas creativas de facilitación. Les invitamos esta tarde a también participar en un espacio que promueve Adrián Cotín de Learning Talks hoy miércoles a las 7 p.m. Vamos a estar Elisa Virauski, mi persona y el mismo Adrián, hablando sobre qué significa esto de técnicas creativas de facilitación. Así que por favor te pido, Adrián, si puedes compartir el link de Learning Tour también aquí por el chat de Zoom y poder tú, Eladio, también transmitírselo a las personas que están conectadas por Instagram y por Facebook. Y también anunciarles a Eunice Rondón, que es otra de nuestras consultoras, te agradece pues, por este cierre de Proactívate por este año y realmente pues encantada de esta entrevista que hemos venido sosteniendo con ustedes, ¿no? Por acá Úrsula te comenta lo siguiente, dice, el mimo es un creador de metáforas, tiene la capacidad de ser concreto, creativo, inspirar, hipnotizar al público. Es un artista de la congruencia, tiene mucho que ofrecer a los líderes organizacionales. Así es, Úrsula, totalmente de acuerdo contigo. Así que, bueno, ya estamos acá en el chat de este Zoom, están publicados los distintos links para las conexiones. Marianela Linares, a quien quiero darle las gracias porque fue la persona que me puso en contacto con Carlos Riveros. Gracias, Marianela, por estar, por ese contacto y por estar también conectada el día de hoy con nosotros. Me gustaría también leer tu comentario que dice excelente cierre de temporada con un invitado que invita a jugar y a la creatividad en las organizaciones. Éxitos para todos. Gracias, Marianela, y gracias por este contacto. Saludos también a todos los que se han venido conectando, a Elías, a todas las demás personas que están conectadas en este Proactívate. Y bueno, ya estamos cerrando el Proactívate por esta temporada, vamos a llamarlo así. Aquí estamos como igual que en Netflix, por temporada. Entonces esta temporada finaliza el día de hoy con Carlos Rivero. Yo quiero pedirles que le demos un aplauso a Carlos por esta entrevista y por sus maravillosas interpretaciones. Gracias, Carlos, por estar acá en este espacio, honrados de tenerte acá como invitado. Quería también dejarte para que puedas despedirte de esta videoaudiencia. Primero que nada, gracias por la invitación, gracias Marianela por ponernos en contacto, gracias al equipo de Proacti y de Proactívate, son un equipo fenomenal. Me encantó la entrevista, de verdad, la disfruté mucho. Ha sido una experiencia genial el revisar todo lo que ha sido mi trayectoria y todo lo que he aprendido como herramienta, porque una de las cosas que me ha regalado la pantomima, el arte y la vida ha sido utilizar esto como herramienta para mejoramiento de otros. Uno de los servicios que ofrezco son unos mismos talleres. Uno de ellos se llama el ABC de la pantomima. Y en este taller lo que hago es ofrecer juegos y posibilidades del silencio y la pantomima como herramienta de mejoramiento personal y profesional también. Entonces, bueno, estoy a la orden, estoy por Mimo Carlos Rivero en Instagram, allí estoy ahorita central. Ese es mi contacto central. @ Carlos Rivero, muy bien, excelente, Carlos. Gracias entonces por esta conexión. Gracias a toda mi maravillosa videoaudiencia. Gracias por todo el apoyo que he recibido de ustedes durante todas estas sesiones. Y los esperamos entonces el próximo 18 de enero del 2023 en Proactívate con Francisco Duarte a través de esta misma conexión y estaremos entonces nuevamente retomando este ciclo maravilloso de entrevistas. Gracias a todos los que nos apoyan en estas actividades, gracias a todos los que nos han enviado mensajes por Instagram, gracias a Antonio Goite por estar también conectado por Instagram y a las demás personas que han enviado mensajes, a Vanessa, etcétera. Gracias a todos, gracias a este maravilloso equipo de Proacti, gracias a mi equipo aquí de escenografía, de ambientación, de maquillaje, de peinado, de todas esas cosas pues, que rodean estas transmisiones en Zoom. Gracias, Bárbara, por estar aquí presente con este apoyo. Así que bueno, nos vemos el próximo año. Les deseo unas felices fiestas navideñas a todos.
un excelente fin de año y un próspero y exitoso y productivo año 2023. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar en este Proactívate y muchísimos éxitos, Carlos, en tu emprendimiento y en tu actividad. Gracias a todos. Un feliz año 2023. Hasta luego. Nos vemos en enero.